Las proyecciones climáticas indican un escenario de intensificación de fenómenos climáticos extremos, con tormentas cada vez más violentas y recurrentes. Al mismo tiempo hay un aumento en la aparición de agitación sísmica y actividad volcánica, fenómenos que desde una perspectiva simbólica pueden interpretarse como una respuesta del planeta a la humanidad perpetrado por su propio hábitat y contra sí mismo. Es un proceso de purificación natural, la reacción de una tierra a la explotación excesiva de sus recursos y a la desarmonía en las relaciones humanas. Soy Meldor, conocido como el medio de las camisas hawaianas, y trabajo desde Chicago. Una pregunta frecuente se refiere al significado detrás del uso de estas prendas características. Mi trayectoria incluye años de estudio de la cultura hawaiana, en las que el término Elouja termina una filosofía profunda. A ello se refiere al centro primordial de la creación, mientras que hay una respiración vital que emana de este núcleo. Esta palabra también evoca conceptos como el amor incondicional, la bienvenida, la solidaridad y la compasión. Por lo tanto, la camisa hawaiana materializa el espíritu de Elouja, que representa la propagación de esta respiración creativa, la energía que promueve la unidad, la alegría y la aceptación mutua. En el nivel geopolítico, las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia han planteado preguntas. Históricamente no había un líder occidental que mostrara una alineación explícita con las demandas de Putin. Los tratos actuales, en mi evaluación, son un proceso injusto para Ucrania, ya que las propuestas rusas implican la asignación de parte de sus recursos minerales y la legitimidad de la apropiación ilegal de los territorios agrícolas. Es esencial recordar que la invasión vino de Rusia, no al revés. Zelensky ha mantenido una postura firme, negándose a ceder a las imposiciones. Predigo que Ucrania será apoyada por la Unión Europea y, en cierta medida, China, persistiendo en su resistencia hasta que se establezca un acuerdo igual. Este resultado, sin embargo, no se materializará a corto plazo. La experiencia previa demuestra que incluso cuando Ucrania cumplió con las demandas rusas antes del conflicto, se declaró la guerra. No hay garantía de que Putin, incluso obtener lo que quiere, no reiniciaría las hostilidades. Después de la consolidación de la paz, vislumbro un escenario duradero, acompañado de una transición democrática en Rusia, un proceso que requerirá entre 5 y 6 años. También incipient la inminente salida de Putin of power y el final del régimen autoritario actual. Las negociaciones actuales, sin embargo, carecen de seriedad, estas son maniobras retóricas, un teatro diplomático sin sustancia. Zelensky no había cedido a las presiones, y Ucrania, en el futuro cercano, debería recuperar su integridad territorial y su soberanía completa. En cuanto a las relaciones chino-americanas, se agravan las tensiones. La administración actual considera la imposición de aranceles exorbitantes, en el orden del 145%, según mi información, sobre los productos chinos. Esta medida, además de alentar a Beijing a intensificar sus relaciones comerciales con otras naciones, eximirlas de estos hacinadores, resulta en beneficios económicos para los ciudadanos de estos países. Esta estrategia, en mi análisis, es contraproducente y es coercitiva. También hay indicios de que tales tasas están instrumentalizadas para manipular el mercado financiero. Al anunciar su implementación, una caída abrupta en las causas de becas, al suspenderlos temporalmente se observa una recuperación artificial. Es, en esencia, en una forma velada de información privilegiada, en la que los miembros de la administración y los oligarcas aprovechan las oscilaciones para adquirir precios bajos y resolverlos altos, obteniendo ganancias significativas. Este esquema, sin embargo, está condenado al agotamiento. Prevé un colapso prolongado en el mercado de valores, seguido de una reacción legislativa en los próximos 3 o 4 años, criminalizando más rigurosamente la práctica del comercio interno por parte de los agentes gubernamentales. Aunque ya es ilegal, se establecerán mecanismos más efectivos para frenar la manipulación sistemática del mercado. Con respecto a los desastres naturales, la cuestión de su papel como proceso de purificación del planeta surge de manera recurrente. Mi interpretación es que la Tierra, en su esencia materna, emite una advertencia urgente: la humanidad debe cesar la degradación ambiental y la explotación depredadora de tratamiento. Hay una indignación latente, un llamado a la reversión de este patrón, reemplazándolo con una relación de respeto y cuidado. Desde mi perspectiva, la mayor amenaza existencial para la humanidad radica en el cambio climático incontrolado. Es urgente contener este avance restaurando el equilibrio ecológico. En la cultura hawaiana, el concepto de Loai encapsula esta noción de armonía y equilibrio.
Creo que si bien el camino es difícil, podremos mitigar los efectos del cambio climático y restablecer cierta estabilidad. Sin embargo, se infiere que los eventos extremos empeorarán, tormentas más destructivas y frecuentes, acompañadas de un aumento en la incidencia de terremotos y erupciones volcánicas. Estos fenómenos constituyen una respuesta del planeta a las acciones humanas, un mecanismo de aclaramiento de injusticias cometidas contra el medio ambiente y entre los mismos seres humanos. A pesar del escenario adverso, todavía hay tiempo para revertir esta imagen antes de llegar a un punto sin retorno. Muchos entenderán el mensaje. En cuanto a los tsunamis, no veo sucesos significativos en los Estados Unidos este año. En el sudeste asiático se espera la incidencia de ondas gigantes, aunque sin un impacto catastrófico en términos de vidas humanas. En los Estados Unidos se observa una anomalía, el aumento de los tornados en periodos atípicos, como los meses de invierno, así como la tradicional temporada de primavera y otoño. También se diseña la aparición de sismos e inundaciones severos en las regiones occidentales y sur del país. Incluso hay discusiones sobre la inclusión de una categoría 6 en la escala de huracanes, dada la reclutación de estos fenómenos. Los sistemas que se forman en el Golfo de México y el Atlántico tenderán a ser más intensos, afectando a Florida y la costa este, además de llegar al Caribe con más frecuencia y virulencia. Este no es un discurso alarmista, sino una invitación a la reflexión y la preparación. Dependiendo de la región, estos eventos se llaman huracanes o tifones. En ambas situaciones, hay un aumento en su ocurrencia y gravedad. En el campo del turismo organizo viajes grupales, en los que los participantes disfrutan de experiencias enriquecedoras, mientras obtengo un viaje de cortesía y una comisión modesta. Es notable que en Europa, la insatisfacción popular no esté dirigida a los ciudadanos estadounidenses, sino a las políticas de la administración actual. Tradicionalmente el flujo de turistas canadienses a Florida era expresivo, pero este patrón ha cambiado. La disminución del flujo turístico también se puede atribuir a gran medida a las condiciones climáticas adversas que enfrentan los canadienses durante los meses de invierno, lo que históricamente los llevó a buscar destinos más suaves, como Florida. Sin embargo, las barreras comerciales actuales impuestas por los Estados Unidos han desanimado significativamente esta migración estacional, lo que resulta en una marcada reducción a la llegada de turistas canadienses. Del mismo modo, se observan tendencias similares entre los visitantes europeos, cuyo número ha disminuido en respuesta no solo a los aranceles, sino también a un clima de incertidumbre y restricciones crecientes. Recientemente el gobierno australiano emitió una advertencia oficial a sus ciudadanos, recomendando que cualquier manifestación crítica a la administración de los Estados Unidos presente en dispositivos electrónicos se eliminara antes de ingresar a los Estados Unidos. Esta medida refleja la preocupación por las prácticas de inspección de aduanas que, aunque cuestionable desde la perspectiva constitucional, que garantiza el derecho a la libre expresión sin represalias del gobierno, han resultado en casos documentados de incautación arbitraria de teléfonos celulares y, en situaciones extremas, en la deportación sumaria de individuos cuyas opiniones se consideran adversas al gobierno. Aunque los tribunales han comenzado a intervenir para frenar tales abusos, la percepción del riesgo persiste, disuadiendo a los posibles visitantes. Paradójicamente, mientras que la administración actual afirma que el sector turístico sigue siendo robusto, los profesionales de los viajes, incluidos en el campo, los hoteleros y los gerentes atractivos informan una fuerte caída de la demanda, especialmente entre los turistas internacionales y canadienses. Las proyecciones indican que esta tendencia debería empeorar, con posibles repercusiones de cadena para la economía local. Además, hay signos de represalia de países que tradicionalmente dieron la bienvenida a los residentes estadounidenses con visas a largo plazo. Tales naciones, sin dirigir su insatisfacción con los propios ciudadanos, ha adoptado medidas restrictivas en respuesta a las políticas arancelarias, lo que podría agravar aún más las tensiones comerciales y dañar la economía global. Se espera que a mediano plazo, la presión ejercida por las grandes corporaciones, particularmente de los sectores de hotel, entretenimiento y minoristas, cuyos intereses se ven directamente afectados por la reducción del turismo, puede conducir a una revisión de las directrices gubernamentales actuales. Sin embargo, las declaraciones oficiales que minimizan el impacto negativo en el contraste del sector con los datos empíricos y los informes de los agentes del mercado, lo que sugiere una discrepancia entre la retórica política y la realidad económica. Dentro de las predicciones políticas, se evalúa que la administración actual enfrentará un aumento de los desafíos institucionales en los próximos años.
La conclusión del mandato presidencial actual no se vislumbra, ni el aumento del actual vicepresidente del liderazgo del Ejecutivo. Al mismo tiempo se espera una disminución de las iniciativas controvertidas asociadas con figuras prominentes del sector privado, cuya influencia en las políticas públicas ha sido objeto de escrutinio, especialmente en un contexto de discursos para reducir el gasto del gobierno que en la práctica contrasta con un aumento sin precedentes del déficit presupuestario. La economía estadounidense desde esta perspectiva se está moviendo hacia un periodo de profunda recesión, agravada por los aranceles proteccionistas, cuyo efecto neto tiende a ser más dañino que beneficioso para el país. La erosión de las relaciones con aliados históricos, junto con medidas unilaterales, puede intensificar el suministro y las crisis inflacionarias, con reflejos directos en el mercado laboral. Se estima que en los próximos 2 o 3 años existe un movimiento legislativo para limitar la discreción presidencial en la imposición de tarifas, estableciendo mecanismos de control más rígidos y transparentes. Con respecto a los problemas migratorios, la preocupación por las deportaciones realizadas sin el debido proceso de la ley, una práctica que ha sido objeto de decisiones judiciales recientes. Aunque los tribunales han determinado la suspensión de las mudanzas sumarias y la garantía de una audiencia previa, la falta de mecanismos efectivos para la ejecución de estas órdenes, ya que el Poder Judicial depende de la cooperación del Ejecutivo para su implementación, ha limitado la efectividad de estas medidas. Sin embargo, se espera que los tribunales pronto desarrollen instrumentos para garantizar el cumplimiento de sus decisiones, incluso por sanciones por falta de respeto por las órdenes judiciales. El escenario político interno también sugiere un aumento en el apoyo a los procesos de juicio político, cuyos artículos ya se están preparando. Aunque en este momento tales iniciativas enfrentan obstáculos del partido, las proyecciones indican una ganancia de impulso, especialmente si hay un cambio en la composición del Congreso en las próximas elecciones intermedias. En este contexto, se evalúa que la democracia estadounidense, aunque sometida a tensiones sin precedentes en la historia reciente, tiene suficiente resiliencia institucional para superar la crisis actual. Una vez que se restablece el equilibrio entre poderes, se producirá la reversión de las políticas más controvertidas, incluidas las tarifas arbitrarias y las restricciones migratorias, así como la reparación de las personas afectadas por despidos o deportaciones injustas, con una compensación retroactiva adecuada. En el nivel económico los impactos ya son notables: escasez en las cadenas de suministro, la inflación ascendente y las tasas de desempleo de elevación. El mercado de valores, a su vez, debería continuar enfrentando la volatilidad, mientras que los recortes en los programas gubernamentales, a menudo justificados como medidas de austeridad, pero selectivamente e ideológicas, han generado más residuos que la economía, como lo demuestra el déficit récord. La reversión de esta situación dependerá en gran medida de un cambio en la orientación política, que se espera que ocurra en los próximos 18 a 24 meses, con la reanudación del control de la legislatura por las fuerzas opuestas y la posterior revisión de las políticas en vigor. En resumen, aunque el panorama actual está marcado por incertidumbres y riesgos sistémicos, prevalecerá la condena de que prevalecerán los principios democráticos. La historia demuestra que incluso las crisis más profundas pueden superarse a través de mecanismos institucionales y movilización ciudadana. El desafío inmediato radica en conciliar la necesidad de reformas estructurales con la preservación de los derechos fundamentales, asegurando que las correcciones, por supuesto, se basen en la justicia y la equidad. Los indicadores económicos actuales apuntan a un escenario preocupante, con una elevación persistente de las tasas de desempleo, una tendencia que, según las proyecciones, debería durar un periodo prolongado. La recuperación del daño estructural acumulado requerirá tiempo y esfuerzos coordinados, al contrario de las promesas de soluciones inmediatas que hasta la fecha no se han dado cuenta. En el sector privado, la perspectiva del crecimiento del desempleo sigue siendo latente, mientras que los discursos oficiales sugieren que las medidas proteccionistas como la imposición de los aranceles podrían revertir la desindustrialización y atraer la producción nacional. Sin embargo, un análisis crítico revela que tal premisa carece de base empírica. Desde un punto de vista económico, la reubicación de cadenas productivas se topa con obstáculos significativos, como altos costos de insumos, interrupciones en las cadenas de suministro y la necesidad de remuneración compatible con el costo de vida. Incluso con los incentivos fiscales, la viabilidad del rendimiento de fabricación sigue siendo cuestionable a menos que los países actualmente ganen signos de rechazo a estas inversiones.
Además, las proyecciones optimistas se transmitieron inicialmente, lo que prometió una rápida recuperación económica, contrasta con la realidad del deterioro progresivo de los indicadores macroeconómicos. Esta discrepancia entre el discurso y la práctica ha generado un creciente escepticismo en la población, que comienza a percibir la fragilidad de las promesas electorales. Se estima que una porción significativa de la sociedad, más del 60%, ya reconoce esta inconsistencia, que tiende a intensificar la insatisfacción colectiva. En este contexto, el empeoramiento del desempleo y la precariedad de las condiciones socioeconómicas debería catalizar una mayor movilización popular. La presión para la subsistencia, expresada en la necesidad de alimentar a las familias y garantizar la dignidad básica, aumentará las demandas de cambios concretos. Al mismo tiempo, la escalada de los costos de salud, cuya sostenibilidad ya es insostenible para muchos ciudadanos, requiere intervenciones urgentes. Los valores exorbitantes del seguro privado, que incluso consumen porciones significativas de ingresos familiares, junto con recortes en programas de atención como Medicaid, el seguro médico y social, tienden a exacerbar el descontento, lo que lleva a protestas más frecuentes e integrales. Se espera que el país inscriba un periodo de turbulencia social, marcado por manifestaciones masivas y una organización creciente de la sociedad civil. Los primeros signos de este movimiento ya están presentes, como lo demuestran las movilizaciones recientes de gran magnitud, que deberían intensificarse en los próximos meses. Esta dinámica se asemeja a un efecto dominó, en el que las acciones de resistencia individuales se multiplican, culminando en un movimiento colectivo de proporciones significativas. Sin embargo, es probable que los intentos de contener autoritarios, como el decreto de medidas excepcionales, serán rechazados tanto por la población como por las instituciones democráticas, que actuarán como frenos a la concentración de poder. El marco político actual ya destaca los contornos de una crisis constitucional, en la que las decisiones judiciales que declararon la inconstitucionalidad de ciertas acciones ejecutivas se ignoran sistemáticamente. En este escenario, el poder judicial y la voz popular emergen como pilares esenciales para la preservación de la democracia. En este sentido, se hace imperativo que la sociedad recupere su agencia, rescatando no solo el poder político, sino también una dimensión más profunda de la energía colectiva conceptualizada en algunas tradiciones, como Hegüayen por el término maná, que designa una fuerza vital intrínseca para el ser humano. La usurpación de esta energía, ya sea a través de la coerción o la manipulación, representa una violación de los principios fundamentales, y su recuperación requiere una acción consciente. El mensaje que se impone, por lo tanto, es que el miedo no debería ser un obstáculo, sino una hélice de transformación. Al igual que con los tiempos de adversidad personal, como superar una enfermedad grave, donde el miedo inicial se puede transmutar en resiliencia, la colectividad debería permitir la incertidumbre para impulsarla, no la parálisis. La historia individual y la historia social se entrelazan en este imperativo, la necesidad de convertir la aprensión en acción, asegurando que las violaciones de los derechos y la Constitución se enfrenten a la determinación. En este proceso, incluso pequeñas acciones adquieren relevancia. Los gestos de solidaridad, tan simples como son, una ayuda puntual, un acto de bondad o la expresión de la empatía, tienen el potencial de elevar el tejido social, creando una sinergia que trasciende al individuo. En un contexto marcado por la trivialización de la conducta agresiva y la normalización de las prácticas autoritarias, la compasión emerge como un antídoto, lo que demuestra que la coerción nunca prevalecerá sobre la fuerza de la unión y la ética colectiva. En cuanto a la conexión con la dimensión espiritual o intuitiva, es esencial comprender que la comunicación con las guías divinas o internas no está restringida a manifestaciones sensoriales explícitas. Por el contrario, se expresa a través de ideas inmediatas, la primera idea, la intuición inicial, que a menudo se ve ensombrecido por la duda o el hiperanálisis. La confianza en este diálogo interno, aunque sutil, es un ejercicio de autenticidad. Al igual que la electricidad, cuya presencia es revelada por sus efectos, la energía espiritual opera análoga, invisible, pero notable en sus consecuencias. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el poder, en cualquier esfera, exige responsabilidad. El uso arbitrario o egoísta de esta fuerza causa consecuencias inexorables, como lo atestiguan los principios kármicos. El ejemplo actual de abuso de autoridad sirve como un recordatorio de que la integridad debería guiar todas las acciones, ya sea en el individuo o en el colectivo. Solo entonces será posible construir una sociedad basada en la justicia, la equidad y el respeto mutuo. La búsqueda de propósitos egoístas, en contraste, distancia al individuo de su esencia divina,
ya que la conexión con lo sagrado presupone la práctica desinteresada del bien. En este sentido, la realización de acciones altruistas no debe condicionarse a la expectativa de recompensa, sino más bien basada en la convicción intrínseca de que el acto en sí constituye un imperativo moral. Esta postura refleja una reconexión con la deidad interna, en la que la virtud se manifiesta como un fin en sí mismo, no como un medio para obtener favores o beneficios materiales. La analogía con la lámpara Aladín, aunque recurrente en los discursos populares, distorsiona la naturaleza genuina de la espiritualidad, que se expresa en la generosidad espontánea y la ausencia de cálculos utilitarios. En este contexto, la experiencia personal con fenómenos intuitivos, ya que la infancia ilustra cómo la percepción extrasensorial puede manifestarse orgánicamente, independientemente de un marco teórico previo. A la edad de 7 años, incluso antes de comprender el término psíquico, ya era posible identificar eventos con una precisión inexplicable por la lógica convencional, como la muerte de su abuelo paterno, cuya intuición se confirmó de manera contundente. Este fenómeno, más tarde identificado como claicogenización, una mediación inmediata y sin racional, destaca la existencia de facultades perceptivas que trascienden los límites de la cognición ordinaria. La formalización de este regalo, a la edad de 12 años, marcó el comienzo de un camino dedicado al estudio y la aplicación práctica de estas habilidades, que se han consolidado a lo largo de la adolescencia y alcanzaron la madurez de más de 18 años. La trayectoria académica, con la obtención de una maestría en psicología, reflejó el interés continuo en explorar científicamente fenómenos como la percepción extrasensorial, ESP, aunque las respuestas definitivas siguen siendo difíciles de alcanzar. Al mismo tiempo, actuar como trabajador social proporcionó una base empírica para comprender la dinámica humana, enriqueciendo el enfoque intuitivo con un aspecto analítico y compasivo. Más de 7 décadas de práctica, hay momentos emblemáticos, como la bendición recibida del Papa Juan Pablo II, un reconocimiento que trasciende el alcance profesional y asume la dimensión espiritual. Del mismo modo, la distinción otorgada por la revista Jefe de Policía en la década de 1980 por trabajar en casos de personas desaparecidas y homicidios que lo llaman la policía sin distintiva, ataca la relevancia social de sus contribuciones. Sin embargo, entre los numerosos honores, el mayor reconocimiento radica en el impacto transformador informado por quienes buscaron orientación. Declaraciones de personas que atribuyen cambios significativos en sus vidas a estas sesiones se interpretan con la humildad inherente a aquellos que entienden que el verdadero agente del cambio es el mismo consultor. El papel del asesor se limita a ofrecer un estímulo sutil, una aclaración que permite al individuo reconocer y movilizar sus propios recursos internos. Por lo tanto, cada jornada laboral está llena de narraciones inspiradoras, en las que la gratitud de los demás se convierte en combustible para la continuidad de esta misión. Actuar en medios de comunicación como la radio y la televisión, así como la participación en campañas filantrópicas, como la ayuda para las víctimas de inundaciones en la década de 1980, lo que resultó en un tributo del alcalde de River Grove, refuerza su compromiso con el servicio a otros. Estas iniciativas, aunque públicas, permanecen alineadas con el principio de que la espiritualidad auténtica se expresa en la acción concreta y el alivio del sufrimiento de los demás. Para aquellos que desean profundizar el diálogo o buscar orientación, los canales de contacto permanecen abiertos, ya sea a través de la oficina, cuyo número de teléfono es 847-590-5411, o el sitio web oficial www.mnder.com, http://www.mnder.com. También se recomienda visitar la plataforma Life After Life ND, un espacio dedicado a la exploración de experiencias cercanas a la muerte y fenómenos trascendentes, cuyo contenido merece atención y diseminación. Para todos los que siguen este trabajo, ya sea como espectadores, empleados o beneficiarios, hay un sincero agradecimiento por el apoyo y la confianza depositados. Que el mensaje de esperanza, alegría y resistencia, respaldada por la convicción de que la risa, en su esencia liberadora, tiene el poder de trascender incluso las adversidades más profundas, continúa resonando e inspirando.